Este es el último tema del módulo 4, denominado descolonización y despatriarcalización. Para ello vamos a repasar un concepto de Arturo Escobar sobre el modelo hegemónico. Nos dice que el modelo hegemónico global de poder instaurado desde la conquista articula la raza y labor, espacio y gente, de acuerdo a las necesidades del capital y para los beneficios de blancos europeos. Como decía una docente, el colonialismo es deshacer una cultura para construir otra. ¿Y qué características tenía el colonialismo? El colonialismo se basaba en el sexo binario y en la hegemonía. La hegemonía considerada como el poder, ¿no?, de un ser sobre otro ser. El sexo binario se constituye por el macho y la hembra, el hombre y la mujer. Solamente se reconocen a estas dos categorías. Y para la colonia en aquella época, según el libro de Oyewumi, las mujeres eran aquellas que no poseían pene, por lo tanto no tenían poder, no podían participar en el área pública. Imagínense ustedes, el sexo binario era diferenciado solamente por la existencia de genitales. Los que tenían pene tenían cierto poder y participación, y los que no eran considerados, como dice más abajo, animales. Pero dentro de la hegemonía, que es poder de una cultura sobre otra, se diferenciaba a las indígenas sobre las afrodescendientes, y aquí había una doble vulneración. Las hembras, es decir, las que no tenían pene, que además no eran blancas, eran consideradas animales, en el sentido profundo de ser seres sin género, marcadas sexualmente como hembras, pero sin las características de la feminidad. ¿Qué quiere decir? Marcadas sexualmente como hembras, que poseían los genitales femeninos. Sin embargo, no tenían género. ¿Por qué? Porque no cumplían las expectativas de lo que significaba ser mujer. No eran atractivas, no tenían características de feminidad, como las mujeres blancas europeas. Las mujeres indígenas, y más aún las mujeres afrodescendientes, eran tratadas como animales. Este colonialismo no termina con la independencia de nuestras naciones. El colonialismo, igual que el patriarcado, se encuentra en la estructura política de nuestro Estado. Por eso es tan importante hablar de descolonizar. Ustedes han escuchado el discurso presidencial y las políticas públicas de nuestro Estado a través de normativas específicas, etcétera, que hablan de descolonizar y despatriarcalizar. ¿Para qué? Para vivir bien. Y vivir bien es un paradigma que significa vivir en comunidad, en armonía, con nuestros semejantes, con el cosmos y con la naturaleza. Pero, ¿cómo hacemos para descolonizar y despatriarcalizar? En provecho no solamente de las mujeres, sino de toda la sociedad. Ha habido cambios normativos que han establecido el norte que va a seguir nuestro país, la descolonización y la despatriarcalización para el vivir bien, y lo han plasmado en la Constitución del año 2009. Dentro de esta Constitución existe un bloque de derechos exclusivamente de las mujeres. Son nominativos, ciertamente, están verbalizados en el texto constitucional, pero tienen una implicancia muy importante para el cambio de ejercicio del poder de las mujeres. Están en nuestra Constitución, están en la norma madre, por lo tanto deben ser cumplidos y deben ser plasmados y pragmatizados en políticas públicas. Y aquí están los diseños institucionales de políticas públicas para lograr la despatriarcalización y la descolonización. Y para ello necesitamos tomar en cuenta estos principios. Para poder priorizar una planificación y una implementación de política pública con enfoque en derechos humanos, debemos tomar en cuenta que hay que rendir cuentas con transparencia. Los estados y otros titulares de deberes deben rendir cuenta en relación con la observación de los derechos humanos. ¿Para qué? Para que la sociedad y la población, participando, como dice en el cuadro de abajo, participar
participación e inclusión significa garantizar que todas las personas puedan expresar sus expectativas y opiniones a través de procesos de toma de decisiones, puedan decidir en qué se invierten los recursos, cuáles son las falencias, cuáles son las debilidades. Además, se debe cumplir el principio de igualdad y no discriminación, que significa realizar un esfuerzo para garantizar que todas las personas se beneficien de las políticas y de los programas. Por lo tanto, las mujeres tendrían que ingresar en igualdad de condiciones. Además, aplicar el enfoque basado en derechos humanos requiere poner en el centro a la persona y a su dignidad humana, tener como marco de referencia los estándares internacionales de derechos humanos, desarrollar capacidades de titulares de obligaciones, titulares de derechos, aplicar los principios de igualdad, no discriminación, participación e inclusión y rendición de cuentas. Y finalmente, articular a los diferentes sectores con obligaciones y competencias. Solamente cumpliendo este proceso podemos tener garantizado que una política pública tenga un enfoque de derechos humanos con el sesgo de género, que es lo que nosotros solicitamos. Y aquí les he traído un listado de los avances normativos que se han ido desarrollando y promulgando durante las gestiones 2006 y 2015 en favor de las mujeres bolivianas. Ustedes tienen aquí una variedad de leyes, de decretos que han ido promulgándose desde la gestión 2006 en pos de la igualdad y la equidad de las mujeres en nuestro país, en reconocimiento a que no nos encontrábamos en igualdad de condiciones. Por ejemplo, el Decreto Supremo 66 del Bono Juana Zurduy, que le da un bono económico a la mujer para fomentar sus controles prenatales, para fomentar el control que le hace el médico a la mujer en estado de gestación y evitar la mortandad y la mortalidad. Tenemos también la Ley 26 del régimen electoral, en la que se reconoce la paridad y la alternancia en los espacios públicos. Tenemos también la Ley contra el racismo y toda forma de discriminación. Tenemos la Ley contra el acoso y la violencia política. Tenemos una ley de tolerancia para someternos a exámenes médicos. Tenemos el convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos. Tenemos nuestra ley, su reglamento. Tenemos una ley de subsidio prenatal. Tenemos también el fomento a la lactancia materna y la comercialización de sucedáneos. Tenemos la afiliación con apellidos paternos y maternos de los progenitores. Por ejemplo, tenemos la inscripción de nuestros hijos con la presunción de filiación, que eso también es una ventaja para no requerir el examen de paternidad de los progenitores, salvo que ellos lo soliciten. Este tipo de avances normativos que han pretendido dar cumplimiento a lo que decíamos hace un momento, el cumplimiento de principios en pos de la creación o la generación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos y el sesgo de género, ciertamente están ayudando para que las brechas de desigualdad se reduzcan. Sin embargo, falta mucho que hacer. ¿Por qué? Porque la ley solamente no realiza los cambios. Somos las personas que estamos poniendo en ejercicio o en práctica o operativizando las leyes los que tropezamos. ¿Por qué? Por ejemplo, en un proceso judicial. Cuando nosotros pretendemos dar cumplimiento estricto a la Ley 348, que tiene principios específicos y tiene un procedimiento diferente al procedimiento ordinario, muchas veces nos tropezamos con operadores o con administradores de justicia que continúan teniendo prejuicios, que continúan reproduciendo acciones machistas, conductas patriarcales, y hacen que las normas no se cumplan a cabalidad. Por eso es tan importante trabajar en la educación. Por eso es tan importante que ustedes tomen en serio este diplomado y puedan poner en práctica todo lo aprendido desde sus espacios privados, desde sus espacios individuales, para que luego esto se irradie en el ejercicio de sus profesiones.
y podamos en algún momento romper esto, cambiar las estructuras, cambiar la mentalidad de las personas, desnaturalizar la violencia, romper los estereotipos de género y construir unas nuevas masculinidades y nuevos roles de género, o romper los roles de género existentes y dar libertad a las personas para que sean lo que ellos decidan ser, en respeto siempre del derecho ajeno. Esta normativa, como les decía, ayuda, reduce las brechas de desigualdad, pero hay mucho camino por recorrer y lo tenemos que hacer nosotros, como ciudadanos que estamos interesados en que la violencia se erradique, como personas defensoras de los derechos humanos que pretendemos que la violencia en nuestro país cese y que no tengamos que sufrir la muerte de una mujer. Ni una menos, compañeros y compañeras. Gracias.